Capítulo 2 del régimen laboral. En el artículo 40, referente a la jornada laboral de los docentes, nos dice que deben cumplir con 40 horas de trabajo semanal. Diariamente deben estar 6 horas de reloj dentro de la institución educativa, trabajando dentro de las horas 6 horas pedagógicas y el tiempo restante dedicando a actividades que tengan que realizar fuera del aula de clases. El personal docente que tenga funciones administrativas y el departamento de consejería estudiantil deben permanecer dentro de la institución educativa 8 horas. De la misma manera, el inspector general. Ahora, en el caso del bachillerato internacional, bachillerato técnico, todo va a depender de la planificación quimestral que se realice. En las escuelas particulares y fiscomisionales, el tiempo de trabajo de los docentes se va regulando de acuerdo al Código del Trabajo, labor educativa fuera del aula de clases. En nuestro contexto son 8 horas laborables que debe cumplir el docente. Las 6 horas ya fueron explicadas en el artículo 40. Ahora, en el artículo 41 nos dice que estas 2 horas que nos faltan las podemos cumplir con trabajo individual o colectivo fuera del aula de clases. El trabajo individual hace referencia al tiempo que utiliza el maestro planificando, elaborando material didáctico o revisando deberes. Este tiempo no puede ser más del 65% de estas 2 horas. Ahora, el trabajo colectivo lo usan para reuniones, para atención de padres de familia, para planificar actividades de refuerzo en grupo u otras actividades. Cabe recalcar que no puede ser más del 35% de las 2 horas estipuladas para el trabajo fuera de la escuela. Capítulo 3. De las autoridades de las instituciones educativas. En el artículo 42 nos mencionan los tipos de autoridades. En los centros de educación inicial, el director es la máxima autoridad. En las escuelas de educación básica encontramos al director, subdirector, inspector general y en algunos casos subinspector general. En los colegios de bachillerato, rector, vicerrector, inspector general y subinspector general. En las unidades educativas tenemos al rector, al vicerrector, inspector general y subinspector general. Cabe recalcar que los directivos deben cumplir semanalmente con un mínimo de 8 a 10 horas clase, aparte de la función administrativa que ya cumplen. Artículo 43. Cargos directivos para instituciones fiscales. En las escuelas o instituciones que existan menos de 120 estudiantes no hay un director. Entonces lo que se hace es que el docente que tenga más años de experiencia y más tiempo trabajando en esta escuela tome la facultad de líder en esta escuela. Ahora, en centros de educación inicial con más de 120 estudiantes vamos a encontrar a un director. De la misma manera, en escuelas de educación básica que tengan entre 121 y 500 estudiantes, también vamos a ver a un director al frente. En escuelas de educación básica con más de 500 estudiantes ya vamos a tener un director, un subdirector y un inspector general. Referente a los colegios de bachillerato, cuando se tiene entre 121 y 500 estudiantes, vamos a tener un rector. En los colegios de bachillerato que tengan más de 500 estudiantes encontraremos al rector, al vicerrector y al inspector general. En las unidades educativas que tengan entre 121 y 500 estudiantes veremos un rector y un inspector general. En las unidades educativas con más de 500 estudiantes encontraremos al rector, al vicerrector y al inspector general. En la escuela de educación básica con jornada doble que tenga más de 500 estudiantes, ya tendremos un director, un subdirector, un inspector general y un subinspector general. En unidades educativas o colegios con bachillerato doble que tengan más de 500 estudiantes, tendremos un rector, vicerrector, inspector general y subinspector general. Como podrán notar, todo va a depender de la cantidad de estudiantes que se tengan para ir relacionando con la cantidad de autoridades que vamos a tener. Es importante recalcar que en las instituciones educativas que tengan jornada doble deben existir 2 vicerrectores. En el artículo 44 encontramos las atribuciones que tiene el director o rector. Entre ellas está cumplir y hacer que se cumpla con los principios y políticas que rigen al Sistema Nacional de Educación, dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos,
ejercer la representación de la institución de manera jurídica y legal, administrar la institución educativa y hacerse responsable por todo lo que pase dentro de ella, fomentar y controlar el buen uso de la infraestructura de la escuela, autorizar las matrículas ordinarias y extraordinarias, legalizar ciertos documentos estudiantiles, promover la conformación adecuada para la participación de los organismos escolares, dirigir el proceso de autoevaluación institucional, fomentar, autorizar y controlar los procesos de evaluación, controlar la disciplina de los estudiantes, aprobar el distributivo de trabajo docente, asimismo como ir regulando la forma en cómo estos actúen dentro de la institución, elaborar antes de que inicie el año lectivo el cronograma y calendario académico, aprobar los horarios de clases, de exámenes, sesiones de junta de docentes o la junta académica, establecer canales de comunicación con todos los miembros de la institución, ejecutar acciones que vayan orientadas a proteger la seguridad de los estudiantes, remitir oportunamente los datos estadísticos que necesiten los auditores educativos, los funcionarios de regulación educativa o los asesores educativos. En caso de que el director o rector vaya a ausentarse, tiene que pedir permiso al nivel distrital y después delegar esta actividad a otra autoridad de la escuela. En el artículo 45 encontramos las atribuciones del subdirector o vicerrector. Entre ellas están presidir la comisión técnico-pedagógica de la institución, dirigir los procesos de diseño y ejecución de diferentes planes o proyectos institucionales, dirigir los diferentes niveles, subniveles, departamentos, áreas y siempre mantener un contacto con los responsables de estas áreas. Proponer ante el Consejo Ejecutivo la nómina de directores de área y docentes tutores de grados. Asesorar y supervisar el trabajo de los docentes. Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación. Elaborar y presentar periódicamente informes al rector acerca del rendimiento académico y de la vida misma de la institución. Implementar el apoyo pedagógico y tutorías académicas. Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. En el artículo 46, atribuciones del inspector general tenemos: coordinar a los inspectores de grado y curso, registrar la asistencia y puntualidad de docentes y estudiantes, gestionar el clima organizacional y promover las normas de convivencia, publicar los horarios de clases y de exámenes, organizar la presentación del estudiantado en actos sociales tales como el juramento de la bandera, conceder permisos de salida de los estudiantes para ausentarse, aprobar la justificación de inasistencia de los estudiantes cuando ésta vaya de 2 a 7 días consecutivos. Además, debe llevar los siguientes registros: archivo documental de cada docente, distributivo de trabajo docente, horarios de clases, asistencia de los estudiantes, control de días laborados, entre otros más. Además, asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad. En el artículo 47 nos dice que el subinspector general va a cumplir con todas las funciones que les delegue el director o el inspector general. Capítulo 4. De los organismos de las instituciones educativas. En la sección 1 nos habla de los tipos de organismos. En el artículo 48 nos menciona que tenemos Junta General de Directivos y Docentes, Consejo Ejecutivo, Junta de Docentes de Grado o Curso, Departamentos de Consejería Estudiantil, organizaciones estudiantiles, padres de familia o representantes legales de los estudiantes y la Junta Académica. Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el gobierno escolar. Sección 2. De la Junta General de Directivos y Docentes. En el artículo 49 nos dice que la Junta General de Directivos y Docentes estará conformada por el rector o director, vicerrector o vicedirector, inspector general, subinspector general, los docentes y inspectores que se encuentren laborando dentro del plantel educativo. Cabe recalcar que la Junta General de Directivos y Directores tiene que reunirse de manera obligatoria al inicio y al final del año lectivo,
Ahora, si es que hay alguna situación extraordinaria, deben ser notificados con 48 horas de anterioridad. Entre los deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Directores tenemos: cabe recalcar que la Junta General de Directivos y Directores tiene que reunirse de manera obligatoria al inicio y al final del año lectivo. Ahora, por cualquier situación extraordinaria, ellos deben ser notificados con 48 horas de anterioridad. Entre los deberes y atribuciones para la Junta General de Directivos y Docentes está: conocer los planes, programas y proyectos institucionales, conocer el informe anual que presenta el rector y hacer las recomendaciones que se crean pertinentes, proponer reformas al Código de Convivencia, elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo y proponer a nivel zonal una terna para que se haga la elección de las funciones del rector. Sección 3. De los consejos ejecutivos. En el artículo 50 nos dice que el Consejo Ejecutivo es una instancia directiva y está conformada por el rector o director, el vicerrector o vicedirector, 3 vocales principales que son elegidos de la Junta de Directivos y Docentes y sus respectivos suplentes. En el artículo 51 nos dice que los vocales del Consejo Ejecutivo son elegidos en la última sesión ordinaria de la Junta General, y estos tienen una duración en el cargo de 2 años. En el artículo 52 nos mencionan los requisitos para ser elegido como vocal del Consejo Ejecutivo. El primero es ser docente de la institución educativa, haber laborado en la escuela o en el plantel un mínimo de 2 años, y no haber sido sancionado con la suspensión en el ejercicio docente. En el artículo 53 nos mencionan los deberes y atribuciones para el Consejo Ejecutivo. Primero, elaborar el plan educativo institucional. 2. Evaluar periódicamente el plan educativo institucional. 3. Elaborar el código de convivencia del establecimiento. 4. Conformar las comisiones permanentes establecidos en el Código de Convivencia. 5. Diseñar y implementar estrategias para la protección integral de los estudiantes. 6. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y el desarrollo institucional. 7. Crear estímulos para los estudiantes de acuerdo a la normativa que se expide desde el nivel central de la autoridad educativa. ¡Qué huevada! 8. Conocer y aprobar los diferentes informes presentados por los representantes de los departamentos. 9. Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes institucionales. 10. Conocer y probar el plan didáctico productivo. 11. Servir de instancia para resolver los conflictos. 12. Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de los estudiantes. 13. Aprobar el plan operativo anual del Departamento de Consejería Estudiantil. 14. Evaluar los programas implementados por el Departamento de Consejería Estudiantil. 15. Apoyar al jefe del Departamento de Consejería Estudiantil. 16. Impulsar y potenciar la conformación de redes interinstitucionales. 17. Analizar y aprobar los informes anuales y ocasionales que presenta el jefe de la Consejería Estudiantil, y si es que hay alguna sugerencia se la debe hacer. Sección 4. De las juntas de docentes de grado o curso. En el artículo 54 nos dice que la Junta de Docentes de grado o curso está encargado de analizar el rendimiento académico de los estudiantes. Esta junta está conformada por los docentes del grado, un representante del Departamento de Consejería Estudiantil, el docente tutor, el inspector general y el responsable de la secretaría de la institución. Las juntas de curso se realizan de manera ordinaria después de los exámenes trimestrales. En el artículo 55 nos dice que los docentes que tienen la función de inspector deben tener al menos 4 paralelos a los que den clases y un mínimo de 6 horas de clases semanales. Ellos se encargan de asegurar que exista un ambiente de disciplina dentro de la institución educativa.
En el artículo 56 nos dice que el docente tutor de grado curso tiene la función de ser como un consejero y planificar y coordinar las acciones académicas, deportivas, sociales y culturales. Además, es el encargado de dirigir el proceso de evaluación del comportamiento de los estudiantes. En el artículo 57 nos habla de las funciones que tiene Secretaría, entre ellas, llevar los libros de registro, formularios oficiales y estar como responsable de su conservación, integridad y reserva. Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística del establecimiento. Ingresar con exactitud los datos y registros académicos que requiere el sistema de información del Ministerio de Educación. Conferir, bajo previa autorización del rector o director, copias y certificados. Suscribir, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y en conjunto con el director, los documentos de matrícula y promoción y los formularios de registro de datos que exijan el sistema de información del Ministerio de Educación. Sección 5. Del Departamento de Consejería Estudiantil. En el artículo 58 nos dice que está encargado de la atención integral de los estudiantes. En el artículo 59 nos habla de una responsabilidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que en las actividades y programas del Departamento de Consejería Estudiantil deben de participar todo el personal de la institución. Estas actividades deben ser ejecutadas tomando como guía los criterios científicos, técnicos y éticos. En el artículo 60 nos habla del aseguramiento de la calidad de las intervenciones. Para ello, los que forman parte del Departamento de Consejería Estudiantil deben participar de círculos de estudio, reuniones con equipos, para mantenerse actualizado y poder abordar de manera efectiva cada caso. En el artículo 61 nos habla de las redes de consejerías estudiantiles. Esto nos quiere decir que el Departamento de Consejería Estudiantil debe realizar un trabajo interdisciplinario con otras instancias como el Departamento de Consejería Estudiantil del Circuito, Consejo Nacional para la Protección de Derechos u otras instancias. Sección 6. De las organizaciones estudiantiles. En el artículo 62 nos dice que el objetivo va encaminado al ejercicio de la democracia y el cultivo de valores éticos y ciudadanos. Para ello debe existir un consejo estudiantil por establecimiento. En el artículo 63 nos dice que el consejo estudiantil tiene que ser elegido por votación universal, directa y secreta. En el artículo 64 nos dice que el Consejo Estudiantil debe estar conformado por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales y 3 suplentes. En el artículo 65 nos dice que los requisitos para poder ser candidato es que tiene que estar matriculado legalmente en uno de los 2 últimos años del nivel máximo que se oferte en esa escuela o institución y tener un promedio mínimo de 8/10. En el artículo 66 nos dice que el presidente y vicepresidente del Consejo Estudiantil no pueden ser reelegidos. En el artículo 67 nos habla de las fechas de las elecciones. En el régimen Sierra tiene que ser en la segunda semana de noviembre y en el régimen Costa en la segunda semana de julio. En el artículo 68 nos habla de los candidatos. Las listas de los candidatos de los consejos estudiantiles y sus propuestas del plan de trabajo deben ser presentados al Tribunal Electoral, con las firmas de al menos un 15% de los estudiantes matriculados. En el régimen Sierra, esto se debe realizar a finales de octubre y en el régimen Costa a finales de mayo. En el artículo 69 nos dice que el voto es obligatorio. Para ello, los estudiantes tienen que presentar el carnet. En caso de no ejercer su derecho a voto, pueden ser sancionados. En el artículo 70 nos menciona que la campaña debe ser realizada en un ambiente de cordialidad, compañerismo y respeto mutuo. En el artículo 71 nos habla de los organismos electorales, donde nos menciona que debe haber un tribunal electoral. En el artículo 72 nos dice que el tribunal electoral debe estar integrado por el director o rector, el inspector general, 3 vocales designados por el Consejo Ejecutivo, 2 representantes de los estudiantes y un docente con las funciones de secretario sin derecho al voto. ¿Qué es lo que va a hacer el Tribunal Electoral? Debe convocar elecciones, verificar el cumplimiento de los requisitos para la postulación, emitir un reglamento para las elecciones
orientar el desarrollo de la campaña para que sea pacífica, organizar las juntas receptoras del voto, efectuar los escrutinios generales, dar a conocer a los estudiantes los resultados de las elecciones y resolver cualquier reclamo o apelación que se diera. En el artículo 73 nos dice que las juntas receptoras de votos debe haber una por cada curso. Esta va a estar integrado por el docente tutor, el presidente y el secretario del consejo de grado o curso, y un delegado de cada una de las listas participantes. Las juntas receptoras del voto tienen que organizarse de acuerdo a las disposiciones que da el Tribunal Electoral, receptar los votos y hacerse responsables de la transparencia del sufragio. En el artículo 74 nos habla de las atribuciones del Consejo Estudiantil, que van orientadas siempre a promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Para ellos tienen siempre un contacto directo con el director o con el rector mediante oficios o cosas por el estilo. Ahora, en el artículo 75 nos habla de los deberes del Consejo Estudiantil. El primero es que tienen que cumplir con el plan de trabajo que ellos propusieron. Tienen que canalizar ante las autoridades pertinentes el trámite que corresponda para velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los estudiantes. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en cualquier actividad que se les encomiende, siempre y cuando esto no altere a sus derechos, no vaya en contra de su derecho como estudiante. Y cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Sección 7. De los padres de familia o representantes legales. En el artículo 76 nos habla de las responsabilidades o funciones de un padre de familia. Entre ellos está elegir a un representante para el gobierno escolar, ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes, ejercer que se cumplan las políticas educativas públicas, colaborar con las autoridades y personal docente, fomentar la participación en la comunidad educativa y participar en las comisiones que se les designe. En el artículo 77 nos habla de la representación de padres de familia, en la que nos dice que se debe elegir un comité de grado o curso, mismo que luego participará para elegir a un comité general. Sección 8. Del gobierno escolar. En el artículo 78, que se refiere al régimen, nos dice que el gobierno escolar se debe reunir ordinariamente por lo menos 3 veces al año. En el artículo 79 nos dice que este gobierno escolar está conformado por el rector o director, un representante estudiantil, un delegado de los representantes legales de los estudiantes y un delegado de los docentes. En el artículo 80 nos dice que el gobierno escolar debe renovarse cada año. En el artículo 81 nos dice que para que empiece a funcionar el gobierno escolar deben ser ratificados por el nivel distrital. En el artículo 82 nos menciona la silla vacía. Esto se da para garantizar la participación ciudadana y nos dice que todas las sesiones tienen que ser públicas y debe haber una silla que será ocupada por un ciudadano del circuito educativo, con la finalidad de que participe en el debate y la toma de decisiones. En el artículo 83 nos dice que el presidente del gobierno escolar debe ser elegido por voto universal, pero debe cumplir con ciertos requisitos. El primero es ejercer la representación y la vocería del gobierno escolar. Segundo, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y todas las demás leyes del Ministerio de Educación. Tercero, liderar la veeduría ciudadana de la gestión administrativa y rendición de cuentas de la institución. Convocar a sesiones ordinarias, extraordinarias, elaborar el orden del día, dirigir las sesiones, suspenderlas o clausurarlas, tal sea el caso. Además, debe ejercer las demás atribuciones que fueran conferidas para él legalmente. En el artículo 84 nos hace referencia a los miembros del gobierno escolar. Nos dicen que tienen que ser convocados con un plazo mínimo de 48 horas antes de la reunión. Pueden participar en el debate de las sesiones y tienen derecho a ejercer su voto. En el artículo 85 nos dice que el secretario del gobierno escolar tiene que ser el secretario de la institución educativa. En el artículo 86 nos dice que para que el gobierno escolar pueda realizar una reunión tiene que existir al menos el 75% del quórum.
Sección 9. De la Junta Académica. El artículo 87 nos dice que la Junta Académica debe asegurar el cumplimiento del currículo nacional y los estándares de calidad. Esta Junta Académica debe reunirse de forma ordinaria por lo menos una vez al mes. Capítulo 5. Del proyecto educativo institucional. El artículo 88 menciona que el proyecto educativo institucional es un documento público de planificación estratégica institucional. El PI debe marcar la identidad institucional de cada establecimiento. El PI tiene que ser aprobado por el nivel zonal y está sujeto a una evaluación de su cumplimiento. Capítulo 6. Del Código de Convivencia. En el artículo 89 hace referencia al Código de Convivencia, cuya función es detallar los principios, objetivos y políticas institucionales que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Para su construcción participan el rector o director, las demás autoridades de la institución, 3 docentes delegadas por la Junta General de Directivos y Docentes, 2 delegados de padres y madres de familia y el presidente del Consejo Escolar. En el artículo 90 nos dice que este Código de Convivencia tiene que desarrollar los valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y diversidad cultural. Fomentar el respeto a la dignidad humana, la promoción de una cultura de paz, consolidación de una política institucional, un sistema de diálogo y discusión democrática donde se pueda llegar a consensos, la integración sin ningún tipo de discriminación de todos los miembros de la institución. Debe fomentar procesos participativos, equitativos e incluyentes y precautelar la integridad de los estudiantes. Además, debe promover una resolución alternativa de los conflictos. Capítulo 7. De la autorización de creación y funcionamiento de las instituciones educativas. En el artículo 91 nos dice que las autorizaciones de creación o funcionamiento de las instituciones educativas son otorgados por el nivel distrital. Para esto, en el artículo 92 nos mencionan algunos requisitos. Primero vamos a mencionar a las comunes para todas las instituciones. Deben presentar una propuesta pedagógica, un certificado otorgado por el nivel zonal de las edificaciones de la institución, un plan de reducción de riesgos, informes de las unidades de gestión de riesgos, administración escolar y asesoría jurídica del nivel distrital, y algún otro requisito que se sugiere en ese momento. Para las instituciones educativas públicas deben presentar además un estudio de la microplanificación que justifique la necesidad de abrir o que funcione esta escuela, un certificado de la Dirección de Administración del nivel zonal, donde diga que sí se cuenta con el dinero suficiente, un informe de la Unidad de Planificación del nivel distrital y la escritura pública del inmueble a favor del Ministerio de Educación. Para las instituciones educativas fiscomisionales, deben presentar además la justificación de perfiles del cuadro del directivo y de docentes, y el estudio de la microplanificación. La certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del nivel zonal, donde se garantice la disponibilidad presupuestaria y de fondos suficientes. Un documento de los promotores de la institución que se creará como fiscomisional, que certifique la disponibilidad de los recursos. Y un informe de la Unidad de Planificación de nivel distrital sobre el personal directivo, docente y administrativo requerido por la institución, y esto tiene que estar aprobado por el nivel zonal. Además, una declaración juramentada por parte de los promotores de la institución en la que se diga que no se hallan inmersos en prohibiciones señaladas en la ley. Para las instituciones educativas particulares deben presentar la justificación de perfiles del cuadro de directivos y docentes de la institución. Los promotores de las instituciones educativas particulares deben presentar el estudio sociofinanciero. Los promotores de las instituciones educativas deben presentar una declaración juramentada de que no se hallan inmersos en prohibiciones que están señaladas en la ley. En el artículo 93 nos dice quiénes no pueden ser promotores o representantes legales. Primero, los que se hallen incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil.
Las personas contra las que se hubiese dictado alguna sentencia condenatoria, ejecutoria por delitos de acoso sexual o explotación sexual. 3. Las personas que se hubiesen sido destituidas del cargo de ser docentes o directivos en una institución. 4. Los titulares y servidores públicos de la Autoridad Educativa Nacional y los directivos y docentes de la institución educativa pública. Ahora, en el artículo 94 nos habla sobre el registro. Las instituciones educativas ingresarán y actualizarán los datos en un sistema de información del Ministerio de Educación. En el artículo 95 nos habla de la autorización inicial. Esta autorización inicial tiene una vigencia de 6 meses. Durante este tiempo, los auditadores educativos deben verificar que se esté cumpliendo con todas las obligaciones que asumió el patrocinador. Luego se renueva esto para que se expida una autorización de funcionamiento por el plazo de 5 años. En el artículo 96, referente a la resolución, nos dice que el nombre y la dirección de la institución educativa, la identificación del representante legal y la del promotor deben constar dentro de la resolución que dicte la autoridad educativa zonal. En el artículo 97 nos habla de la renovación. Las instituciones educativas deben renovar la autorización de funcionamiento cada 5 años. En el artículo 98 nos dice que se prohíbe a promotores, a los representantes legales y a las autoridades de instituciones educativas prestar un servicio sin antes haber contado con la autorización necesaria por la autoridad educativa zonal. En el artículo 99 hace referencia a las extensiones y nos dice que es el nivel zonal quien podrá autorizar la creación y funcionamiento de extensiones educativas, así también como disponer que se cierre una escuela. En el artículo 100 nos dice que el compromiso de la institución educativa debe ser funcionar con uno o más grados o cursos. En el artículo 101 habla del control. Esto se da mediante auditorías que buscan verificar que las instituciones estén cumpliendo de manera permanente con los requisitos establecidos para su creación. Los auditores educativos deben levantar una acta de cada visita que vayan realizando. En el artículo 102 nos dice que en caso de que exista un incumplimiento, el funcionario deberá remitir un respectivo informe a la dirección del distrito o a la coordinación zonal para que estos tomen las debidas resoluciones. En el artículo 103 nos habla de la documentación que tienen que tener todas las instituciones educativas que están autorizadas para su funcionamiento. El primero, la resolución de autorización de funcionamiento y sus reformas. Una certificación en la que conste que la infraestructura cumple con las debidas normas de sanidad y seguridad. 3. Un título de dominio o contrato de arriendo del inmueble. Un inventario actualizado del mobiliario, equipamiento, recursos didácticos y laboratorios. Instrumentos que demuestran la relación laboral del personal directivo, docente y administrativo. El PI, debidamente registrado por el nivel distrital. Un código de convivencia debidamente ratificado por el nivel distrital y el reporte de registro de matrículas y promoción estudiantil. Además, para los establecimientos particulares y fiscomisionales deben tener los balances y estados financieros. En el artículo 104 nos habla de la ampliación del servicio y nos dice que estas solicitudes de autorización deben ser presentadas en el nivel zonal. En el artículo 5, en caso de que se quiera trasladar del lugar la escuela, se debe obtener la autorización respectiva del nivel distrital correspondiente. Y si es que se van a ir hacia otro circuito, debe ser autorizado por el nivel zonal. En el artículo 106 habla del cambio de domicilio. Para realizar el cambio de domicilio de un establecimiento educativo particular, su representante legal debe presentar la solicitud al nivel. En el artículo 105 nos dice que para trasladar el establecimiento educativo público a otro local se debe obtener la autorización del respectivo del nivel distrital correspondiente. En el artículo 106, para el cambio de domicilio de una particular, su representante legal debe presentar la solicitud al nivel distrital correspondiente. En el artículo 107, para cerrar una escuela o una institución de manera voluntaria, se debe solicitar ante la dirección distrital el cierre voluntario del establecimiento. Para esto,
Y si es que se aprueba, desde luego, el nivel distrital implementará un plan de contingencia. ¿Esto para qué? Para que los estudiantes que estaban en esa escuela puedan continuar con sus estudios en otra institución educativa. Capítulo 8. De la denominación de la institución educativa. En el artículo 108 nos dice que toda institución educativa debe tener una denominación general, es decir, un nombre específico que la identifique, y con un código según los diferentes niveles y modalidades de educación. En el artículo 109 nos dice que la nominación de las instituciones educativas es una atribución de la Autoridad Educativa Nacional a través de un nivel distrital. En el artículo 110 nos dice que los nombres de las instituciones pueden ser de fundadores de la nación ecuatoriana, héroes o personajes ilustres, personajes que sean predominantes en la cultura, la ciencia, el arte, docentes memorables, fechas que recuerden algunos hechos históricos, continentes, países o nombres de provincias o montañas. Para asignar el nombre de una persona a una institución educativa, esta persona tiene que estar ya fallecida. En el artículo 111 nos habla de las instituciones educativas bilingües. Para que sea bilingüe, tiene que cumplir con el 40% de su carga horaria en la lengua extranjera. El equipo docente tiene que acreditar el dominio de la lengua respectiva, mínimo con un nivel B2 que se ve con un examen. Además, el proyecto educativo institucional o PI tiene que tener como fundamentos bases del bilingüismo y también esto se debe reflejar en su carga horaria. En el artículo 102 nos dice que el promotor de un establecimiento fiscomisional o particular que solicite la autorización para su creación y funcionamiento debe adjuntar en la documentación además una propuesta de nombre para esta institución. En el artículo 113 nos dice que se prohíbe a los representantes legales o autoridades de las instituciones educativas utilizar en los planteles la denominación general y código o el nombre específico que no se haya aprobado por una autoridad educativa antes de que se lo use. Capítulo 9. De la fiscalización de instituciones educativas particulares y fiscomisionales. En el artículo 114 nos dice que un establecimiento educativo particular o fiscomisional que quiera pasar a ser fiscal tiene que presentar una solicitud a los por parte de los representantes legales o promotores de dicho establecimiento educativo. En el artículo 115 nos dice que como requisitos están la solicitud del representante legal o promotor del establecimiento, el estudio de la microplanificación, la certificación de la Dirección Administrativo-Financiera del nivel zonal sobre la disponibilidad presupuestaria, un informe de la Unidad de Planificación a nivel distrital sobre el personal directivo, docente y administrativo requerido por la institución, un informe del auditor educativo del distrito sobre el nivel de cumplimiento de esa escuela con los estándares de calidad, un informe de las unidades de gestión de riesgos en el que se acredite la factibilidad del uso del inmueble. También se debe presentar una escritura pública de compra-venta o donación a nombre del Ministerio de Educación. En el artículo 116 nos dice que el Ministerio de Educación no asumirá ninguna relación laboral con los docentes que antes trabajaban en estas escuelas que quieren pasar a fiscales. Ahora, en el artículo 117 nos dice que si es que una particular quiere pasar a ser fiscomisional, el nivel central de la Auditoría Educativa Nacional es la que puede autorizar que esto suceda. Capítulo 10. De la regulación de pensiones y matrículas en las instituciones educativas particulares y fiscomisionales. En el artículo 118 nos dice que el cobro de pensiones y matrículas van a estar definidas por unos rangos que va a establecer el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. En el artículo 119 nos dice que se van a conformar una Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional y una Junta Distrital de Regulación de Pensiones y Matrículas. En el artículo 120 nos dice que la Comisión Zonal de Regulación de Pensiones y Matrículas de la Educación Particular y Fiscomisional debe estar conformada por la máxima autoridad a nivel zonal, el director zonal de asesoría jurídica y el director zonal de apoyo, seguimiento y regulación de gestión educativa.
En el artículo 122 nos dice que se debe elaborar un calendario para las sesiones ordinarias. Sin embargo, de manera obligatoria se deben reunir en el mes de junio para el régimen Sierra y en el mes de diciembre para el régimen Costa. En el artículo 122 nos dice que la convocatoria para las sesiones debe ser realizada en conformidad con lo establecido en el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. En el artículo 123, acerca de los deberes y atribuciones de la Comisión Zonal, nos dice que son deberes de esta: 1. Difundir los indicadores que sustentaren los rangos de valores fijados por el nivel central de la Auditoría Educativa Nacional y velar para que se dé una correcta aplicación. 2. Conocer y resolver las apelaciones que den los establecimientos educativos. 3. Coordinar las labores de las juntas distritales de su jurisdicción. En el artículo 124 nos dice que esta junta distrital va a estar integrada por el director distrital, el jefe de apoyo, seguimiento y regulación de la gestión educativa y el jefe de asesoría educativa. En el artículo 125 nos dice que esta junta distrital se reunirá de manera obligatoria en el mes de noviembre para el régimen Costa y en el mes de mayo para el régimen Sierra. En el artículo 126 nos habla acerca de los procedimientos y resoluciones. Esto se ejecutará de conformidad con lo previsto en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Legislativa. En el artículo 127 nos habla de los deberes y atribuciones de las juntas distritales reguladoras de pensiones y matrículas en la educación particular y fiscomisional. Los deberes de este organismo es conocer y resolver las peticiones de ubicación de rango de las matrículas y pensiones. 2. Evaluar en qué medida la institución educativa cumple con los indicadores considerados por el nivel central de la autoridad educativa. 3. Ubicar a cada institución dentro de un rango. 4. Aprobar mediante una resolución a qué rango corresponde cada establecimiento particular o fiscomisional. Y 5. Tramitar y resolver recursos administrativos que le fueren planteados en el ejercicio de sus competencias. Si es que alguna institución fiscomisional o particular quiere o presenta una solicitud para ser cambiada de rango, esta tiene que ser aprobada o descartada dentro de 15 días. En el artículo 128 nos habla de los establecimientos binacionales, en la que menciona que los valores que se fijen deben sujetarse a la normativa específica para que se emite a partir del nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. En el artículo 128 nos dice que para los planteles educativos particulares se debe presentar a la Junta Distrital una jurisdicción de solicitación correspondiente. En el artículo 129 nos dice que si es que es un plantel educativo particular que al inicio de su año pide este cambio de rango, debe presentar un oficio con la solicitud a la Junta Distrital de su jurisdicción. En el artículo 130 menciona que contra las resoluciones de las juntas distritales pueden interponerse los recursos previstos en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, bajo la norma y el procedimiento establecido. En el artículo 131 nos habla de la defensa de los intereses de la institución, en la que dice que los representantes de los establecimientos educativos particulares o fiscomisionales, para la defensa de sus intereses, pueden participar de las sesiones de la Comisión Zonal. En el artículo 132 nos dice que los valores de la matrícula y pensión están sujetas a un rango que antes ya fue explicado en los artículos anteriores, y que la dirección distrital debe emitir una certificación de los registros de los valores, mismos que deben ser expuestos para que puedan ver los padres de familia. El valor de la matrícula no puede exceder el 75% del monto de la pensión neta fijada. En el artículo 133 nos dice que para el cambio de rango se debe tomar las medidas necesarias, con fin de evitar el perjuicio para los estudiantes. En el artículo 134 nos habla de las becas, que éstas pueden ir desde un 5 hasta un 50% del monto total. En el artículo 135 nos dice que en caso de que falleciese los padres o representantes legales de este niño, la escuela debe tener un plan de contingencia de tal manera que el niño pueda seguir asistiendo a la escuela aunque ya no pueda pagar su pensión.
En el artículo 136 nos habla que los docentes recibirán su pago de acuerdo a su antigüedad, experiencia, eficiencia, funciones y responsabilidades que tenga dentro de la escuela. Y en el artículo 137 nos habla del transporte escolar. Este se debe regir a lo dispuesto a la legislación que regula el transporte público. En el artículo 138 nos dice que si es que existe un incumplimiento de las leyes establecidas, es responsabilidad de los promotores, representantes legales o directivos, para quienes se podrá establecer sanciones de acuerdo a lo que dice la ley. En el artículo 139 nos dice que si es que existe un cobro indebido, este puede ser denunciado. En el artículo 140 hace referencia a las prohibiciones que tienen las escuelas particulares y fiscomisionales. Primero, pedir que paguen cualquier tipo de contribución económica o valores que no están autorizados desde el Ministerio de Educación. Exigir el pago de mensualidades por adelantado, cobrar valores adicionales, diferenciar la calidad del servicio ofertado de acuerdo a la pensión que paga cada estudiante, comercializar o permitir la comercialización de textos, útiles escolares dentro del establecimiento. Exigir a los estudiantes material que servirá o usarán los directivos o administrativos. No pueden conculcar el derecho a la educación, ya sea por conflictos internos entre los promotores, autoridades o docentes, o a su vez por el atraso o falta de pago de la mensualidad. Capítulo 11. De las instituciones educativas binacionales. En el artículo 141 nos dice que estas instituciones deben cumplir con todos los requisitos técnicos, administrativos y legales que están expuestos para las demás instituciones. Capítulo 12. Artículo 12. Del uso de la infraestructura de las instituciones educativas públicas por parte de la comunidad. En el artículo 142 nos dice que las instalaciones de las instituciones educativas públicas pueden ser utilizadas por la comunidad para actividades deportivas, artísticas, culturales, de recreación o esparcimiento. En el artículo 143 nos dice que las autoridades y los docentes de la institución educativa pública serán corresponsables del correcto uso que hiciese la comunidad de estas instalaciones. En el artículo 144 nos dice que esto debe ser en un horario en el que no se interrumpan las actividades planificadas por los estudiantes y docentes. En el artículo 155 nos habla de las prohibiciones. No se puede ingresar con alcohol o adoptar actitudes contrarias a la normativa vigente y establecidas en el Código de Convivencia, o quizás ocasionar daños de cualquier índole a estas instituciones. Cabe recalcar que los espacios escolares públicos no pueden ser alquilados en su totalidad o en una parte, ya que este es un bien del Estado, un bien del Ministerio de Educación. El uso de la infraestructura de las instituciones educativas públicas por parte de la comunidad. En el artículo 142 nos dice que las instalaciones de las instituciones educativas públicas pueden ser utilizadas por la comunidad para actividades deportivas, artísticas, culturales, de recreación o esparcimiento. En el artículo 143 nos dice que las autoridades y los docentes de la institución educativa pública serán corresponsables del correcto uso que hiciese la comunidad de estas instalaciones. En el artículo 144 nos dice que esto debe ser en un horario en el que no se interrumpan las actividades planificadas por los estudiantes y docentes. En el artículo 155 nos habla de las prohibiciones. No se puede ingresar con alcohol o adoptar actitudes contrarias a la normativa vigente y establecidas en el Código de Convivencia, o quizás ocasionar daños de cualquier índole a estas instituciones. Cabe recalcar que los espacios escolares públicos no pueden ser alquilados en su totalidad o en una parte, ya que este es un bien del Estado, un bien del Ministerio de Educación.